Pregunta número 10. ¿Cómo situar a los evangelios en el conjunto de la producción literaria judío-grecorromana? ¿Son una creación cristiana? ¿O hay otros textos semejantes? Es usual considerar los evangelios canónicos como un género literario único dentro de la literatura griega antigua. Esta opinión es sostenida por comentaristas y críticos de cualquier tipo y sesgo, ya conservador o incluso radical. Pero siempre me ha parecido que esta posición no está carente de dificultades, pero a la vez que no es fácil formarse una idea precisa de a qué género literario puede adscribirse a los evangelios canónicos. En primer lugar, en mi opinión, las teorías propuestas para explicar el porqué de la forma evangelio, considerada implícitamente como única y singular, no son satisfactorias. Son las siguientes. A. La hipótesis del puro desarrollo inmanente de la tradición sinóptica. Es decir, por sí misma, necesariamente, esta tradición había de acabar siendo una biografía. B. La teoría de la existencia de un marco previo. Es decir, como existía un encuadre cronológico y geográfico para el material sobre Jesús, este debía acabar también en una suerte de vida del personaje. C. La teoría del influjo de las biografías de los hombres divinos, sencillamente porque no había muchas como género. En realidad solo conocemos una, la de Apolonio de Tiana, como señalaré de inmediato. D. Simplemente la voluntad de un autor determinado, en nuestro caso Marcos, decidido a redactar un evangelio como algo especial. Todas estas hipótesis son poco convincentes y presentan flancos para la crítica. También, en segundo lugar, deja un poco confuso la constatación de que es cierto que en la literatura antigua no poseemos obras que puedan parecerse estrictamente a lo que es el primer evangelio llegado hasta nosotros, el de Marcos, compuesto hacia 71-72 después de Cristo. La comparación con las biografías, realizadas por autores antiguos, más o menos de Lucas y su época, como las vidas paralelas de Plutarco, la obra de Luciano cuando narra las peripecias de Peregrino Proteo, las vidas de los Césares de Suetonio, tampoco dejan satisfecho al investigador porque las diferencias son muy notables, a pesar de que muestren con los evangelios diversas similitudes pertinentemente señaladas por los estudiosos. Las dificultades son tantas que José Montserrat, conocido estudioso, ha afirmado que para encontrar un paralelo suficiente a los evangelios hay que remitirse a las vidas de Buda de la antigua tradición Pali, que ofrecen una sucesión de hechos, milagros y dichos de estructura muy parecida a la de los sinópticos. Por otro lado, sin embargo, si hacemos hincapié en el hecho de que los evangelios están basados en bloques previos o colecciones anteriores de dichos, milagros o narraciones de hechos portentosos de un héroe, Jesús, y que cada bloque fue compuesto de acuerdo con los géneros y normas de la época, puede que ya esto solo haga matizar, reduciéndola a un tono menor, la afirmación de que los evangelios son un género literario singular, ya que sus partes constitutivas no son singulares. Y me da la impresión de que cuando se insiste demasiado en esa singularidad de los evangelios, se procede un tanto a priorísticamente. Se la enfatiza porque ya previamente, por la fe, el evangelio tiene un carácter sacro e inigualable. Puede precisarse que cuando se intenta definir formal y materialmente ese género singular, no se puede reprimir una cierta insatisfacción metodológica, en mi opinión. ¿Cómo puede definirse ese género singular? Pues buscando esa singularidad. Entonces se sostiene comúnmente que un evangelio, como género literario específico, es un relato que se ocupa de la vida pública de un personaje o persona significativa, compuesto a base de unidades separadas de tradición que sitúan a ese personaje dentro de las sagradas escrituras de los judíos. Y a la vez se afirma que materialmente el género evangelio consistiría en el mensaje de que Dios actuaba en la vida, muerte y resurrección de Jesús, cumpliendo las promesas divinas que se hallan en esas escrituras judías. Con otras palabras, se definiría el género evangelio como compuesto de escritos que nos presentan las actuaciones de Dios y de Jesucristo como el agente para la salvación de los humanos. Pues bien, no me convence cualquier tipo de definición formal y material de evangelio que camine por estos derroteros, y me parece difícil que pueda caminar por otros si se insiste en la singularidad del evangelio. Se insiste en que es singular el evangelio porque formula un juicio sobre Dios, sobre Jesucristo y su actuación respecto a la salvación de la humanidad. Ahora bien, ¿se atrevería un historiador profano de la literatura griega a hacer hincapié de este modo en la forma y la materia del Evangelio
si, imitando este modo de juzgar, se atreviera a definir la épica griega de la Ilíada como género literario singular, porque narra también la intervención de los dioses en la vida de los hombres. Y para confirmar este juicio, añadiría que modernos estudios han puesto llamativamente de relieve los puntos de conexión literaria entre la Odisea, y también la Ilíada, y los Evangelios. Por otro lado, si examinamos los Evangelios desde fuera, veremos que lo primero que se le ocurre a cualquiera es que se trata del relato de parte de la vida, hechos y dichos de un personaje importante. Solo dos de ellos se inician con noticias de su infancia, Mateo y Lucas, pero todos presentan la vida del personaje durante un espacio de tiempo, de 1 a 3 años, con sus peripecias, por ejemplo, su poder de atracción de las muchedumbres, su lucha contra elementos dominantes de la sociedad, sus acciones y sentencias célebres que corrían en boca de todos, su enfrentamiento con elementos y personalidades sociales y políticas superiores a él, y su derrota, muerte, y su triunfo posterior. Todo ello suena a relato más o menos biográfico. Entonces, si se llega de este modo a la conclusión de que los evangelios son parte de la historia de un personaje que se estimaba importante, con sus dichos y hechos, más la peripecia de su muerte, no se ve inconveniente ninguno en situar a estos escritos en el género global de las biografías, sin necesidad de inventar un género literario particular. En su época de composición, ya existían en Israel unas narraciones que tenían aspectos parecidos, las vidas de los profetas. Estas obras relatan de forma breve las peripecias principales de la vida y obra de cada profeta, lugar de nacimiento, algunas tradiciones populares formadas alrededor de sus figuras, datos geográficos de los lugares donde actuaron y, sobre todo, el modo de su muerte y su enterramiento. José Montserrat ha señalado, en la Sinagoga Cristiana, Trota, Madrid, hacia el 2000, en las páginas 181 y 183. Hay sobre todo en algunos pasajes una neta sobreimposición de la figura de los profetas Elías y Eliseo sobre Juan y Jesús, y señala los siguientes paralelos: 1, Reyes 17.2, con Lucas 3.2 y 4.1. 1, Reyes 17.21, con Lucas 8.55. 1, Reyes 17.23, con Lucas 7.15. 1, Reyes 19.20, con Lucas 9.59. 2, Reyes 4.2, con Lucas 10.4, y 2, Reyes 4.4, con Lucas 9.17. Concluye: no puede soslayarse, pues, la evidencia de que Lucas tomó parcialmente como modelo narrativo el ciclo de los profetas Elías y Eliseo. Del mismo modo, una vida del profeta Jesús, por muy incompleta que sea, se incardina dentro del género biográfico. Junto con el posible modelo de la vida de los profetas, existe entre los evangelios y la historiografía helenística judía algunos paralelos en concreto con 1 y 2 Macabeos, y algunas secciones del libro de las antigüedades judías del Pseudo-Filón. Helmut Koster señala los siguientes parecidos entre los evangelios de Marcos y Lucas y las breves biografías en griego de los profetas de Israel. La vida de Jesús de Marcos comienza con el bautismo porque es como la vocación profética. La vida pública es como el relato del ministerio profético, y la pasión y muerte tienen el interés de legitimar el encargo divino, con lo que tristemente sucede a un profeta. También el título de Hijo de Dios, dado por el centurión al lado de la cruz, es un caso de legitimación profética ante las multitudes en contra de las autoridades. El rechazo a la veneración de la tumba de Jesús que muestra el Evangelio se corresponde con el carácter oficial de una biografía profética. Solo se venera la tumba de un sabio, no del que cumple un encargo divino. Y si ya el breve, a veces brevísimo relato de la vida de los profetas se ha considerado una suerte de biografía, nos parece que estamos habilitados para situar a los evangelios igualmente dentro de las biografías escritas en griego en la época helenística. En efecto, el Evangelio de Marcos, cronológicamente el primero, y el que inaugura el género biográfico o agiográfico dentro del judeocristianismo, no es la pura plasmación del querigma, es decir, de la proclamación primitiva sobre Jesús y la salvación que éste aporta, sino que su autor pretendió conscientemente hacer una historia del año y pico de la vida pública de Jesús, y de su muerte, y su resurrección manifestada en la tumba vacía. No me parece que se pueda dudar de que, formalmente, los evangelistas pretendieron ofrecer a sus lectores un relato ordenado, cronológica y temáticamente de la vida terrena de Jesús,
cada uno en diversa medida según su propia perspectiva. Los aspectos singulares de Marcos son debidos a la intención del autor de ser una historia de Jesús, y a la vez, la proclamación de un mensaje de salvación que exige la aquiescencia del lector. El que Mateo y Lucas tuvieran aún más claro que lo que estaban escribiendo era una biografía de Jesús, lo demuestra el hecho de que ambos añaden al texto de Marcos una genealogía y un breve relato del nacimiento e infancia del héroe. Una prueba de este acerto es la constatación de que ya el primer evangelio, y en mayor grado los dos siguientes, son en realidad reelaboraciones con la intención de ofrecer una historia seguida a partir de escritos o pequeñas colecciones de dichos y hechos de Jesús más antiguas y deslavazadas. Hemos indicado que Marcos no inventa su vida de Jesús, sino que se basa en materiales previos, e insistimos en que la estructura de los evangelios es similar a las biografías helenísticas. Se narra en primer lugar la procedencia del personaje, ausente de Marcos, y de Juan ciertamente en los que la vida irrumpe en medio de la acción. En segundo se cuentan al lector los hechos y dichos más famosos o notables del personaje, y en tercero se dan los detalles sobre su muerte y enterramiento. En contra de estas observaciones en pro del encuadre de los evangelios en el género biográfico antiguo, se ha señalado que el marco biográfico de los evangelios no es el de una biografía real, puesto que le falta el interés por lo que propiamente corresponde al género, la procedencia del protagonista, Jesús, su formación y desarrollo interno, su retrato literario y, en definitiva, su personalidad, y que estos defectos son achacables a que el Evangelio es ante todo una proclamación y no una biografía. Podemos estar en parte de acuerdo con la crítica, pero no con la consecuencia. ¿Qué biografía de la antigüedad reunía estas características? Ninguna en realidad, ninguna biografía helenística resistiría esta crítica. El género biográfico no presentaba la vida completa del personaje, sino que utilizaba anécdotas, sentencias y hechos, sobre todo cotidianos, para ilustrar las virtudes y el carácter de la empresa o de las realizaciones del biografiado, o bien se cargaban las tintas en el carácter del héroe, por ejemplo en las vidas paralelas de Plutarco, más que en sus hechos. No se pueden parangonar las biografías de época helenística con las modernas, puesto que las primeras intentan ante todo ser un encomio, una pintura lo más favorable posible del personaje héroe de la narración. En el caso de los evangelios, dentro totalmente de ese mismo marco encomiástico, se intentaba contar su vida de modo que se suscitara la fe en él como Mesías Salvador del mundo. En síntesis, no creo que los evangelios sean un género literario único. Su posterior carácter sagrado no lo sitúa fuera del marco de la biografía de época helenística, que era un género muy maleable y permitía notables variantes. Los evangelios, además de su carácter evidentemente religioso, presentan la vida de su héroe porque sus hechos y dichos se consideran totalmente reales e históricos. El carácter de proclamación de parte de su contenido no permite excluirlos del amplio género de la biografía de su tiempo, del que se han puesto algunos ejemplos, y como paralelo simple en la literatura judía pueden señalarse las breves vidas de los profetas.